pregunta es, ¿en dónde está la sangre? Por ahí vamos. ¿En dónde está la sangre? ¿Perdón? ¿La sangre? ¿En dónde está? Ay, bueno, me voy a tomar un minuto para hacerle entender. La sangre, primer principio, la sangre, la sangre está en el alma. La sangre está en el espíritu. Entonces, ¿qué necesita la sangre? Le explico por qué, porque estamos en el primer día de dar la sangre. ¿Usted daría sangre? ¿Usted mataría a un animal? No. Entonces, por eso tenemos que ver en dónde está la sangre. La sangre está en el espíritu. Es decir, todos hablamos de la sangre. Lo más precioso para nosotros, ¿qué es? Lo más precioso para nosotros es la sangre de Cristo. Y se quitaron todas las sangres, porque a partir de la sangre de Cristo, ni siquiera los judíos que no tienen a Cristo, ni siquiera ellos sacrifican con sangre. Se abolió la sangre. Entonces, ¿por qué? En la sangre, ¿qué está? En la sangre está el alma. La sangre y el alma, ¿qué necesitan? ¿En dónde está la sangre? La sangre, ¿en dónde está? La sangre está en la carne. Por eso nosotros no comemos, o por eso nosotros comemos lo que comemos. Comemos, tenemos que saber lo que comemos. Entonces, en dónde está la sangre? En la carne. No tenemos carne aquí. Sí tenemos carne aquí. Claro que tenemos carne. ¿Y en dónde está? Bueno, ¿y en dónde está la carne? La carne está en el, me pasé un minuto. La carne está en el evangelio. ¿Ya? Y por eso, y por eso, aquí la mejor, ¿sabe? ¿Sabe quién ha sido el mejor evangelista de Marco? Marco recién está aprendiendo el evangelio. Y como Casa del Dabar, nosotros siempre hemos enseñado el evangelio. Yo tengo mi mejor evangelista. ¿Sabe cómo se llama mi mejor evangelista? Ah, ah. Mi mejor evangelista se llama Gladysita. Por eso, ¿por qué? Porque explicarle la historia de Gladysita, pues lo único que ha hecho a mí, me sacaría lágrimas. La historia de la Gladysita en mi vida, en la vida de Pau y en la mía, me sacaría lágrimas. ¿Ya? Pero es la mejor evangelista que yo he tenido. Y lo mínimo que yo puedo devolverle a la Gladysita, lo mínimo que puedo devolverle es un evangelio. Por eso, como Casa del Dabar y como Marco, yo recién estoy aprendiendo. Porque aquí en este versículo está, nosotros, es el día, el primer día, lo que nosotros tenemos que dar es sangre, lo que tenemos que dar es de evangelio. Y por eso yo le voy a pedir a Gladysita que nos venga y nos comparta lo que ella ha dado a Dios como primero y lo que ha tenido que separar como sangre menstruosa, que esa es la que se nos mete. Pero usted y yo no tenemos ninguna duda de que Gladysita ha sido nuestra evangelista. Estamos en el lugar, estamos en el tiempo, estamos, y justo por eso Dios tiene que separar todas esas cosas. ¿Para qué? Para que su evangelio nosotros lo podamos vivir como ella nos ha entregado un evangelio vivo. Gladysita, ¿qué le puedo decir? No va a nadie predica lo que no tiene. Por eso,
Dios, Dios le pague por su evangelio. Que el Señor les bendiga. Ha sido una sorpresa esto para mí, pero gracias a Dios que Él es bueno y da palabra, va a dar pan de vida. La palabra es de Dios, el Evangelio es de Dios y todo es de Él. Aún las cosas duras que nos pasan, dice que a los que amamos a Dios nos ayudan a vivir. A veces no entendemos, pero confiamos en su palabra, que Él es fiel y verdadero y que Él hará más de lo que le pedimos, más de lo que le rogamos y más de lo que le entendemos. Estamos pasando momentos difíciles, procesos, entendiendo que he estado leyendo que dice que nosotros solo queremos la gloria de Dios. Pero para tener la gloria de Dios tenemos que tener un proceso. Un proceso, Cristo siendo santo y lo que padeció por ser obediente, la bendición está en la obediencia. Entonces, cuando él nos dio ese ejemplo, entonces Él aprendió eso, a escuchar a su Padre, a obedecer a su voz. Y fue bendecido y exaltado hasta lo sumo. Y aquí estamos nosotros, por Cristo Jesús, que Él dio su vida, que Él fue una ofrenda grata, agradable al Padre. Y para nosotros es duro obedecer. Leemos, es fácil leer, es fácil predicar, pero vivimos, no lo vivimos. Yo pido perdón porque a mí me falta mucho, mucho. Hay cosas que sí lo puedo, pero hay cosas que son difíciles. Difíciles cuando nos vemos, cuando caminamos a la luz de su palabra. Duras cuando vemos que sabiendo que debemos hacer, no lo hacemos. Y contristamos a su Santo Espíritu. Y si a nosotros como humanos nos duele el alma, que dice que es su espíritu, ¿cómo le dolerá a nuestro Padre cuando leemos y no entendemos? Cuando Él nos habla y no le escuchamos. Cuando no le honramos y le cantamos, somos mentirosos. Le cantamos cosas lindas, danzamos, pero el rato de obedecer no. O sea, yo me he puesto a pensar en mí. Si a mí me duele como humano, ¿cómo le dolerá a Dios que es santo, santo, santo? Y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y también dice que la mejor alabanza, que la mejor adoración es la obediencia. Entonces de nada nos sirve cantar, danzar. Claro que se alegra el alma, claro que se alegra el corazón, claro que se alegra la carne. Pero ¿dónde está lo que Dios dice? El que me ama, guarda mi palabra. El que me ama. Entonces nos pregunta, yo también me pregunto a mí, ¿le estoy amando a Dios? Lo primero que es, ama a tu enemigo, ¿no? Que duro amar al que nos hace daño. Pero Dios nos manda eso. Y pido perdón a Dios porque eso para mí es duro. Y no sé si algunos de ustedes no. Pero Dios nos dio ejemplo. Jesús nos dio ejemplo. Que nos ayuda a vencer en las cosas que no podemos. En las cosas que nuestra carne, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Entonces, que su espíritu nos ayude a vencer lo que no podemos vencer. Amén. Bueno,
vamos al grano. Aquí casi nunca se ha predicado del diezmo y la ofrenda. Y estamos pasando momentos, no diríamos ni críticos ni difíciles, sino que estamos saliendo casi en contra, ¿no? Por el pastor. La Biblia es clara, dice que el trabajador es digno de su salario y que el que sirve al evangelio coma del evangelio, ¿sí? Entonces, a mí no me gustaba diezmar, hermanos. Jamás me gustó diezmar. Decía yo, ¿por qué le voy a dar al pastor si él anda bien vestido? No, no, yo no le doy. Entonces yo no daba. Y en eso que yo no daba, yo no era bendecida. ¿Por qué no era bendecida? Porque Dios dice en Malaquías 3:10, pueden leer, traer todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Ese canastito que hay por ahí. Y hay alimento en mi casa. Hay alimento en mi casa. Ustedes se han preguntado, ¿se estará alimentando el siervo de Dios? ¿Habrá alimento para la viuda, para el necesitado? ¿Se han preguntado? Entonces, el evangelio también es finanzas, porque Cristo no se vino a dar el diezmo. Cristo no dijo, me doy el brazo, la pierna, no, me doy todo. Me doy como ofrenda, me doy como sacrificio vivo, agradable. ¿Sí? Ahora, el diezmo y la ofrenda no es que Dios quiere de usted si usted no le ama. Porque ¿de qué le sirve que usted le dé la plata y no le ama? No le sirve al Señor. No recibe al Señor. Porque el que ama guarda su palabra. Yo vengo y le doy $1,000. Chévere. Dice, bebé, llévate esos $1,000. No necesito. ¿Sabe lo que necesito y recibo? Tu amor, tu obediencia. Y de ahí sí tu ofrenda. De ahí sí tu diezmo. Dios es Dios de orden, no de desorden. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué quiere? Un corazón agradecido por lo que Él hizo por nosotros, porque dio su vida. Y no se dio el diezmo, hermanos, no se dio. Se dio todo como ofrenda, como sacrificio vivo, agradable. Entonces, nosotros nos preguntamos a veces enfermedades, malos negocios, que nos roban, que no hay trabajo. ¿Y se ha puesto a preguntar por qué? Porque dicen Malaquías, antes teníamos la costumbre toda de nombrarle y culparle al diablo. No, dice que él no nos toca si Dios no lo permite. Pero dicen Malaquías que él mismo enviará al devorador cuando no pongamos por obra. ¿Sí? Él no tiene nada que ver el enemigo, porque Cristo ya le venció en la cruz del Calvario. Sí, pero sí permite que nos toque o que nos afecte cuando nosotros no ponemos por obra su palabra, en cualquier área. Pero sí, hoy estamos hablando específicamente del diezmo y la ofrenda. ¿Y qué pasa cuando el devorador viene? Nos devora. Nos devora. ¿Se dan cuenta de lo que es palabra devorar? Es terrible esa palabra, nos devora. Pero Dios también dice, si traen los diezmos y las ofrendas, yo reprenderé al devorador. Él es la autoridad. Usted no tiene que hacer nada. Le dice un ratito, hey, mi hijo, mi hija, el joven, el niño, traen su corazón, su adoración, su acción de gracias con su vida, y traen también su ofrenda, traen también su diezmo. Tú no puedes tocarles, están guardados. ¿Sí? Dios, y ahora hay un evangelio que dice la gente, no, el evangelio del amor. Si Dios es amor, ahora vivimos por gracia, pero no vivimos hecho una desgracia. El evangelio de gracia no nos avala vivir hecho una desgracia. Si vivimos por gracia y recibimos la gracia, tenemos que devolver esa gracia. ¿Qué es esa gracia? ¿Qué es esa gracia? ¿Puede alguien decirme? Algo que no merecíamos.
un sacrificio que no merecíamos, porque todos hemos pecado. No hay quien es santo aquí, ¿no? Entonces recibimos ese amor tan inmerecido, podría decir, pero así es Dios de bueno, que nos amó y nos ama y nos amará, pero nunca amará lo que hacemos en contra de su palabra, que quede claro. Le ama a usted, me ama a mí, nos ama a todos. Pero si practicamos el pecado, no ama eso al Señor. Y a veces la gente está confundida con eso. Ah, Dios me ama. Sí, sí le ama, me ama. Pero no ama lo que usted no hace bien ante los ojos de Dios. ¿Sí? En Joel dice, y yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A veces queremos ser llenos del Espíritu Santo. Y está bien, es lo mejor. Pero ¿qué dice ahí? En los postreros días derramaré de mi espíritu. Pero ¿qué pasa? También dice, en mi casa no hay ofrenda, en mi casa no hay libación. Dice, sembramos y no cosechamos, se pudre. El grano que sembraban se podría en la tierra, no nacía. ¿Se dan cuenta qué extremo? Dice, y un montón de cosas que dice ahí en Ageo también. Mío es el oro, mío es la plata. No es el diablo el oro y la plata. Lo que es malo cuando no invertimos bien. Cuando no le damos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Mire, ahora ya subió el IVA al 15%. Usted va a comprar algo, ya le factura. ¿Usted reclama? No, por ley. ¿Y a Dios qué le damos? Monedas, centavos, lo que nos sirve. Dios recibirá eso. Dios no es limosnero. Dios recibe lo mejor que usted le da. Y no predicamos, ni comparto esto porque me place, sino que un día estábamos conversando con el pastor Marco. Y me dijo eso, pero yo no me imaginé. Pero bueno, yendo al punto, y a mí no me gustaba diezmar ni ofrenda. Nunca. Jamás. Y hermanos, caímos en unas deudas, malos negocios. Todo. Pero un día había una prédica. Se han de acordar que había enlace antes en la televisión. Y decía, ay, venga y pacte, venga y ve. Y yo decía, pero no tengo pues para pactar. Y leyendo la Biblia, Él es el que pacta, no nosotros. Bueno, pero decían, venga y da una ofrenda y va a ver la gloria de Dios. Y yo, hermanos, dije, voy a probar. Ah, y es el único versículo que Dios dice en Malaquías. Y probadme ahora en esto. El único versículo. Y probadme ahora en esto. Si ustedes cumplen con lo que yo les digo, yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Es el único versículo. A veces nos falta todo, menos que nos sobra, peor que nos abunde. Y nos preguntamos por qué. No. En Proverbios dice, honra a Jehová, también no diezmar, no ofrendar, no obedecer, es deshonrar el nombre de Dios. Es deshonrar el nombre de Dios. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Y tu lagar será lleno de toda cosa buena, todo mosto, lo mejor. ¿Sí ve? A mí me ha pasado muchas cosas por no ofrendar, ¿no? Hasta me han robado, hasta me han robado. Pero cuando yo aprendí, yo lo primero, lo que ganamos, yo tengo un sobrecito. Si gana mi esposo 20, digo, esto le corresponde diezmo y ofrenda. Ya. Y así pues separando. No dice de lo que le sobre, porque eso también hacíamos. No, yo no lo hago eso, gracias a Dios. Primero cojo 500, un ejemplo, pero pago agua, luz, teléfono, todo. Y lo que me sobra, le voy a diezmar. No dice Dios las obras, dice las primicias, lo primero, así como Dios le da a usted lo mejor.
¿sí? Y si no recibimos bendición, es porque no estamos haciendo. Así de sencillo. Le doy, gano 1000, pero a Dios le voy a dar. ¿Cuánto le corresponde? 100 de 10, más $1 de ofrenda. Oh, no, no le voy a dar eso. Le voy a dar solo 50. Le está dando con desprecio. ¿Y Dios qué dirá? ¿Recibirá? Entonces, a veces nosotros queremos ser prósperos, pero no estamos obedeciendo. También dice Juan, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Del alma también están las emociones, también está la obediencia en todo, ¿sí? Y dése cuenta que nos da tanto Dios, tanto. Uno cuando está enferma no le importa gastar. Yo estaba mal con mi rodilla. Decían que esto es bueno, corría. Que vaya allá, corría. ¿Cuánto gastan por sanarse? Y es así. Y en cualquier circunstancia hacemos lo que nos dice, ¿verdad? Pero hacemos lo que Dios nos dice. Nos detenemos un momentito a decir, estoy honrando a Dios, estoy glorificando a Dios con lo que hago. ¿Estoy haciendo eso? Nos hemos puesto a pensar, ¿no? Ya creo que es hasta normal todo, normal o anormal, y no está bien. Vamos a terminar el año y comenzamos un nuevo año. Cambiemos para bien nuestro, no de los demás, sino de cada uno. Y estoy leyendo en Jeremías 17:14, dice que el profeta le decían, lloró, yo no me gustaba leer ese libro, pero es impactante que el Espíritu de Dios llena a Jeremías y le dice, dile así a mi pueblo, que me han dejado a mí fuente de agua viva y que son cisternas rotas que no retienen mi agua, que es mi agua, mi palabra. ¿Se da cuenta? Y Jeremías lloraba, lloraba. Y decía, no, a él no hay que oírle. Hay que oírle a los profetas mentirosos, a los que les dicen, no importa que peques, no importa que no obedezcas la palabra, te va a ir bien. Ajá. Cuando le toque cosechar, ahí lo va a ver. ¿Sí? Entonces sembremos cosas buenas, sembremos lo que Dios nos dice y cosecharemos eso. Y no solo eso, nos dará Dios hasta que sobre y abunde. Y en todo. Y este profeta dice, Jeremías 17:14, le dice Dios mismo al profeta, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sáname, que sana la economía a los que no tienen trabajo. Sana mis finanzas a los que están endeudados. Porque la voluntad de Dios no es que estemos endeudados. No es la voluntad de Dios. En Deuteronomio 28 dice, serás bendito al entrar y al salir. Bendito cuando te acuestes y cuando te levantes. Bendito en tu entrada y en tu salida. Bendita tu canasta de amasar. Benditos tus hijos, bendito el fruto de tus vacas, de tus vientres, bendito, bendición sobre bendición. ¿Pero está viendo usted eso en su vida? ¿Está viendo usted? Y el profeta Jeremías dice, sáname y seré sano. Estamos tan dolidos por dentro que no recibimos la sanidad. Estamos tan endeudados que no recibimos la sanidad económica. Estamos tan enfermos que no recibimos la sanidad espiritual. Pero dice, y el profeta dice, ¿acaso no hay médico en Galad? Ya no hay el gran médico en Galad. Es su gran médico, Yeshua, el que sana y el que salva. No importa cualquier circunstancia, solo depende de obedecer, de escuchar. Y me ha impactado ahí mismo, es en Jeremías 19:29. Si me escucharan y me buscaren y me obedecieren
yo responderé a su clamor y contestaré su oración. A veces nos matamos orando, nos matamos y no recibimos nada. ¿O no es así? Yo siempre doy un ejemplo. Va al médico y le dice, se toma las pastillas cada 8 horas. ¿Usted le hace caso? Claro. ¿No es cierto? Porque si no, ya no tiene efecto. Pero Dios le dice, haz esto y usted no le obedece. ¿Cuál es más para usted más alto, más grande? ¿El médico o Dios? ¿Ahí está haciendo el o no? Ah, se toma una radiografía y me trae esto y me trae este otro y vamos y hacemos todo lo que el hombre nos dice, ¿verdad? Pero Dios le dice, haz esto y vivirás. Haz esto y te levantaré. Haz este otro y te sanaré. Haz aquello y te prosperaré. Haz esto y te levantaré. Y no, yo no. ¿Por qué voy a hacer? Porque no sé honrar el nombre de Dios. Miren, tenemos que pedirle perdón a Dios por no saber honrarle. Y eso quiero que sea, es un sentir mío. No le hemos sabido honrar. No le hemos sabido obedecer. Le hemos cantado, hemos danzado, hemos leído, hemos orado, pero honrarle a Dios no lo hemos sabido. Y yo le pido perdón a Dios por eso. No lo he sabido. A veces le honramos a medias o en lo que Él nos conviene, pero no como Él quiere. De ser honrado como Él es digno, de toda gloria y toda honra, pero no con palabras, sino con hechos. Amén. Vamos, vamos a tomar la Santa este año, el pan y el vino que simbolizan, que simbolizan la carne y que simbolizan nuestro evangelio. Eh, Padre, bendito sea Señor, porque nos acerca siempre, Señor, a una mesa santa, de un altar santo, Dios de los cielos. Y porque, Padre, toda esa pureza siempre vendrá de tu sangre, es el fruto de tu vida, que vino, Señor, a extenderse para que también seamos cuerpo. Por eso bendecimos, Señor, que podemos tomar tu carne, que podemos tomar tu sangre, Señor, cada vez que tu evangelio en nosotros es el sí y el amén, Señor, de que has transformado nuestra naturaleza vieja, nuestra carne pecaminosa, en unas buenas nuevas, Señor, buenas, agradables, santas y perfectas. Por eso bendecimos este pan, bendecimos, Señor, este vino y bendecimos, Señor, este evangelio. El evangelio, Padre, de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Padre de los cielos, que vino a honrar a quien nos dio su honra, honrar al Hijo, levantando hijos, Dios de los cielos, levantando evangelistas que caminan siempre, Señor, como hijos, porque tu evangelio no es para siervos ni esclavos. Tu evangelio, Señor, no fue para ángeles o menores que ángeles, Dios de los cielos, sino tu evangelio, Señor, siempre ha sido y será para que tus hijos vuelvan en el nombre de Cristo Jesús, vuelvan a las buenas nuevas de tu Espíritu. Bendito seas este compartir de esta cena.
Gladysita, Carlos, por favor. Vamos aparte. Por favor. Vamos, mientras recibimos el pan y el vino, vamos a orar. Permítame orar. Padre, al proclamar, Señor, este evangelio desde el centro de las naciones y, Señor, ver lo que tú has hecho a través de este evangelio. Nos diste, Señor, a una evangelista y a un evangelista que, Señor, en la vida de Gladysita, en la vida de Ricardito, Dios, han permitido que se levante esta casa. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos porque se cumple tu palabra, Dios de los cielos. Tenemos no un campo del alfarero, no un campo, Señor, en donde venimos a echar las piezas de plata de toda esa violencia, sino, Señor, tenemos desde el centro de las naciones un evangelio, Padre, que va separando justamente esa sangre de ese campo, de ese aceldama de violencia, esa sangre, Señor, de generaciones, esas maldiciones, Dios, que, que desde el centro de las naciones también cada vez te hemos pedido perdón, pero que también desde el centro de las naciones te pedimos perdón por las naciones que necesitan, Señor, un evangelio y que lo tenemos, Padre, desde el centro de las naciones en cada uno de tus hijos y ahora, Padre, en esta nueva generación, porque estos niños, esta fortaleza de, de este cántico, de esta alabanza, de los niños, de los infantes, de los que toman el seno del seno materno, es, Padre, para llevar el evangelio desde el centro de las naciones hacia donde no te conocen, Padre. Y muchas veces donde no te conocemos, señores, en nuestra propia casa. Porque para que se cumpla tu palabra, hoy necesitamos conocer nuestro santuario. Bendito seas. Necesitamos conocer a quién nos ha evangelizado y a quién debe evangelizarnos. Porque el único que evangeliza es el Espíritu de Dios. El único que nos evangeliza es la palabra de Dios. Y ese Espíritu de Dios y esa palabra vino a posarse y vino a levantar a nuestros padres y a levantar a los hijos. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, si el Espíritu, pues ese espíritu de padres y ese espíritu de hijos, que vino a través de Juan el Bautista y a través de Elías, pues lo tenemos presente en nuestra propia casa. Pero a veces ni siquiera conocemos ni nuestro santuario, no conocemos ni los postes, no conocemos ni nuestra mesa, no conocemos. Y bendito seas que aquí en la casa del Lavar, hoy, Señor, podemos decir, tenemos un evangelista, tenemos un lugar, tenemos un campo, y tenemos también en el nombre de Cristo una mesa y un altar. Porque desde aquí, en nuestra casa, nuestro santuario también tiene que conocerlo nuestros hijos y tenemos que conocerlo nosotros. Porque desde tu santuario nosotros salimos justamente a llevar un evangelio que tiene que pasar por donde pasan los niños, los jóvenes y los adultos y por donde nosotros estamos pasando. Porque tenemos que pasar por doctores, por medicina, tenemos que pasar por sanidades, tenemos que pasar por este mundo. Y el único que puede pasar no es el que se sana, no es el que tiene plata. El único que puede pasar, y el único que puede pasar por cánceres, el único que puede pasar, me permite, por COVID, el único que puede pasar, ¿dónde está Nati? Por, por esterilidad, por útero sacado, el único que tiene que pasar, me permite, Pau, por médicos, el único que tiene que pasar, como Gabriel, por diagnósticos y por situaciones congénitas, el único que puede pasar por todos esos, ¿sabe cómo se llama? Se llama hijo. El único que puede pasar, porque tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que ser hijo.
tiene que pasar como hijo y tiene que salir como hijo. Y a nadie, y Cristo Jesús, ni Dios nos dijo, te venimos a evitar porque eres hijo, que pases, sino por el contrario, que seas hijo, pases como hijo y levantes hijos. Pero para eso tienes que conocer qué, tienes que conocer tu campo, tienes que conocer tu santuario, tienes que conocer tu altar, porque ahí, ¿qué vas a dar ahí? Ahí es donde das y recibes evangelio. Entonces, en los primeros que tienen que ser evangelizados, ¿quiénes son? Los primeros que tienen que ser evangelizados son las iglesias, porque ni siquiera conocen, no conocen ni su lugar, no conocen ni su tiempo, no conocen ni su mesa, ni conocen a su Padre. Porque si conocerían, estarían hoy y mañana nuevamente que llevando un renovado evangelio. El evangelio no se vive sin la sangre, porque el evangelio no se vive espiritualmente. El evangelio se da, por eso digo, Gladysita es del mejor evangelio, con plata y persona, pero no por plata y persona, sino por dar lo mejor, porque sabe lo que pertenece a Dios. Y no por diezmos y por ofrendas, sino por evangelio, porque el evangelio es espíritu y es carne. Así que vamos a tomar justamente lo que recibimos, el cuerpo y la carne, para poder dar evangelio a mi vida, a mi casa. En el nombre de Cristo Jesús, compartimos. Padre, este es nuestro evangelio, que el verbo se hizo carne, porque el espíritu, la carne y la vida y el alma está justamente en ese nuevo cuerpo, el cuerpo de hijos, que tiene que aprender nuestra mente, nuestros pasos a ser hijos, no porque, no porque estemos bonitos o feos, o porque no tengamos problemas o nos evitemos problemas, sino por cualquier circunstancia pasar como hijos, porque el que pasa como hijo transformó. El único que cambia es el evangelio, porque nos vuelve hijos, y el único que cambia maldiciones es el hijo, que vino a cambiar la maldición en bendición. Y eso son sus hijos también, por si acaso. Y si no les da evangelio, les puede dar todas las buenas intenciones, pero nunca van a poder pasar como hijos. En el nombre de Cristo compartimos ese evangelio que sí se da. Amén. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacerse? Evangelizarse. Lo siguiente, ¿qué tiene que hacer? Conocer el santuario, conocer los postes, conocer su campo. ¿Y qué tiene que dar? Tiene que dar evangelio. Así que vamos a orar porque eso es lo que vamos a ungir. ¿Qué necesita ungir? Necesita ungir las cuatro, las cuatro esquinas, las cuatro esquinas de de su lugar interior, de su altar. ¿Ya? Las cuatro esquinas. Aquí tenemos estas cuatro esquinas. ¿Por qué las cuatro esquinas? Porque si no conoce las cuatro esquinas, no conoce ni el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste. Porque en las cuatro esquinas, ¿qué está? Las cuatro esquinas están los cuatro espíritus de Dios en los cuatro cuernos del altar. ¿Y para qué tiene Dios cuatro espíritus de Dios? Para el norte, el sur, el este y el oeste que se mueven. ¿Ya? Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué tiene que conocer? Tiene que conocer los postes. ¿Por qué tiene que conocer los postes? Porque los postes representan la fortaleza, representan las cosas, representan la mesuzá, representan las cosas no solo por las que desciende la sangre de Cristo, sino las cosas por las que asciende también el Evangelio. ¿Sí? Así que postes de su casa
postes internos y postes externos. ¿Por qué pues postes externos? Porque representan su santuario, representan su campo. ¿Ya? Entonces, ¿me explico? Son las columnas. Las columnas. Las columnas representan abundancia. De la abundancia que viene, pero no, de la abundancia que se levanta. ¿Y qué es lo que levanta? No es la cantidad, sino como dice la Gladysita, es lo primero. Y el único que sabe lo primero, ¿quién es? El Hijo. Entonces el Hijo diferencia. ¿Y qué sangre? Entonces, ¿por qué? Porque el Hijo diferencia. ¿Qué sangre diferencia el Hijo? El Hijo diferencia la sangre menstruosa de la carne, que la carne, de la carne que todo el mundo hemos predicado y que todo el mundo sabe. El pecado está en la carne. Esa es la una carne. Pero la otra, el Evangelio se hizo carne. Esa en cambio es diferencia. La sangre menstruosa que hace un cuerpo y una carne contaminada y pecaminosa de una sangre viva, de un evangelio vivo que transforma que todo su cuerpo para hacerlo hijo. Y el momento que es hijo, ¿qué hace el hijo? La característica del hijo es dar. ¿Y qué es lo que da? Lo que el Espíritu le ha enseñado, lo que su sacerdocio le ha enseñado, lo que usted ha aprendido como hijo, a dar lo primero, no lo Amén. Entonces vamos a orar. Y vamos, por favor, entonces conozca usted, tiene postes, tiene cuatro esquinas, tiene su atrio interior y tiene su santuario, sus postes exteriores. Y como el Espíritu le guía, ¿por qué? Porque si no conoce su templo, lo mismo tiene que hacer hoy, tiene que hacer en su casa. Lo mismo, tiene que reconocer eso. Hoy significa hasta mañana a las 6, por eso estamos empezando ahora. El próximo domingo tenemos en el horario normal porque es el día 7. ¿Y a quién tenemos que hacer eso? Tenemos que hacer eso al ingenuo y al desviado. ¿Ya? ¿Y quién es el desviado? ¿Quién es el desviado? ¿Por qué se desvía? ¿Por qué se desvía? Ah, por ingenuo. ¿Sabe por qué se desvía? Se desvía por maldición. Entonces ahí tenemos otro problema. La maldición desvía. Y y un desviado es maldito. ¿Por qué? Porque se vuelve ciego. Y un guía que guía, y un ciego que guía a otro ciego. En qué se convierte? Eh, en desviado. Ya, entonces el día 7, el próximo domingo, vamos a hacer en cambio por las personas. No las haga. Primero tiene que conocer qué tiene que conocer. Lo primero que tiene que conocer qué es. Lo primero que tiene que conocer exactamente es su santuario, su casa. Para eso poderlo dar. Es decir, ¿a quién tiene que evangelizar primero? Tiene que evangelizar, exacto. Tiene que evangelizar, exacto. Tiene que evangelizarle a usted para que usted le evangelice a su casa y con su casa evangelizada, evangelice a los suyos. ¿Me expliqué? Otra vez, preguntas, por favor, antes de hacerlo. Eso el próximo domingo. Estamos hablando de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es evangelio. Repito, el evangelio está en la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo pertenece a dónde? Pertenece a un cuerpo vivo. Entonces, lo que le está pidiendo el día primero, le dice, no unja, le dice, da. ¿Qué tiene que dar? Tiene que dar el rato que le dice sangre, el rato que usted habla de la sangre de Cristo, ¿de qué está hablando? De evangelio. Entonces, exactamente, ¿a quién tiene que evangelizar? Primero tiene que evangelizarse usted. ¿Por qué? ¿A quién? Después de usted, ¿a quién tiene que evangelizar? Tiene que evangelizar a
su casa física. Eso es lo que le está diciendo. Primero su casa física. Porque si no conoce, eh, eh, si no conoce el qué, ¿cómo se llama el qué? El qué se llama el evangelio. Si no conoce el qué, no conoce el dónde. ¿Me explico? Ya, exactamente. ¿El dónde? La primera pregunta de Dios, ¿cuál va a ser? Exacto, la primera pregunta de Dios siempre va a ser, no le va a decir por qué pecaste. La primera pregunta de Dios, ¿qué va a ser? La primera pregunta de Dios es, ¿en dónde estás? ¿Ya? Entonces, esto es evangelio. Hay que evangelizar, ¿qué? ¿En dónde estás? ¿En dónde está? ¿Su casa? ¿En dónde está su casa? Por eso digo, la primera evangelista es Gladysita. Yo le podía, ahorita ya le pongo pies en las cosas. Es la primera evangelista porque ¿en dónde estamos? En donde ella ha evangelizado, en donde nosotros estamos evangelizando, entonces estamos separando lo que Judas no pudo separar. Porque si usted no sabe dar el valor a Dios, no sabe dar el valor del Hijo, si no sabe dar el valor a las cosas, si no sabe dar lo primero, ¿en qué se transforma su dinero? ¿En qué se va a transformar? En lo que Cristo le transformó, en Aceldama. ¿Qué significa Aceldama? Aceldama significa campo de sangre. Entonces significa, ahora, ¿qué significa Aceldama? Si le digo campo de sangre, ¿qué significa? Campo de evangelio, exactamente. Entonces, si es un evangelio muerto, si es un evangelio económico, si es un evangelio como el que usted ha dicho, Dios le va a decir, ¿qué tienes que hacer? Primerito, ¿qué tenías que hacer? Primerito, tienes que evangelizar, ¿qué? Evangelizarte tú y evangelizar qué? El dónde. El dónde. Si usted no sabe el dónde, resulta ser que su casa se transforma en un campo de batalla, en un campo de enfermedades, en un campo de sangre menstruosa, en un campo de muerte. Eso es este día. Esas son las buenas nuevas. Que conozca su casa, que conozca su lugar, que le evangelice. Entonces, ¿qué tiene que evangelizar? Tiene que evangelizar el santuario. Tiene que evangelizar los postes del santuario. Y tiene que evangelizar el lugar interno del santuario que tiene sus postes. Representados aquí. Aquí están postes. Aquí están ángulos. Aquí está el lugar interior. Ahí en la puerta están postes. Representado el santuario en la casa del lavar. Afuera están postes de la entrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Al evangelizar, al darse usted, ¿qué está diciendo? Este es un campo de evangelio. Este es un campo de evangelistas. Y a partir de acá, ¿es un campo qué? Es un aceldama. Porque la celdama también es campo, es evangelio, es plata, es 30 monedas de plata. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer el día? El día de ahora no va a untar, tiene que dar evangelio. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Evangelio a partir de ahora, dar evangelio a su casa, a su campo y a su lugar. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, ¿alguna pregunta? Eso ahora y mañana. El día, el próximo domingo, en el horario normal, lo vamos a hacer ¿por quién? Por el ingenuo y el desviado. ¿Quién es el ingenuo y el desviado? El ciego que guía a otro ciego. Y el ciego que guía a otro ciego, ¿en qué se convierte? Se convierte en maldición. Entonces, el próximo domingo, ¿a quién le toca? Justamente le toca ahí conocerse a usted mismo. ¿En dónde se desvía? ¿Y en dónde le ocurre estas cosas? Bueno, pero el próximo domingo ya sabe con quién vamos. Pero ahora
Eso es lo que tenemos que evangelizar. Eso es lo que estamos haciendo. Ah, amén. Por favor, coja su copita o si no tiene su copita, este es para, este, este es para, este es para, este es para dar evangelio. Entonces, de evangelio. ¿Me explico? ¿Cómo da evangelio? Topando, topando, topando. No es unción, es darse, porque la vida ahí, el requisito es lo que le dice ahí en Ezequiel 45:19. Le dice, de sangre, de evangelio, de con su diestra, de con su mano. ¿Ya conoce entonces? ¿Ya conoce lo que vamos a hacer? Por favor, aquí hay, y vaya como el Espíritu le diga, a las tres partes, afuera, al interior y a la cornisa. Me queda viendo raro. ¿No? Estamos bien. Bueno, Padre, bendito sea Señor por darnos un santuario y un lugar santo, un lugar santísimo, por darnos un campo, por darnos un lugar para evangelizar, por darnos en el centro de las naciones y sobre todo para dar nuestro evangelio. Y nuestro evangelio, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, siempre sea a través de tu diestra, de la diestra en donde está tu Hijo y en donde, Señor, hoy nuevamente nos permites caminar como hijos y hacerlo como hijos. Y lo que tenemos no es una sangre menstruosa, porque lo que recibimos, Señor, es verdadera carne y verdadero pan para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Perdón, por favor, eso. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. Padre, te pido, revélanos más de ese amor que no se puede entender de forma intelectual. ¿Cómo conocemos algo que sobrepasa el conocimiento? Solo probando y experimentando. Por eso hay una generación que levanta su voz y decimos: queremos probar y ver. Queremos probar y ver que tú eres bueno. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre. Siempre, siempre, siempre.
Escucho tu corazón. Cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Nunca falla, siempre me abrazas. Bendito sea, Señor, por este dar glorioso que se va completando, porque siempre tendremos enfrente, Señor, a tu Hijo, porque siempre tenemos enfrente, tenemos, Señor, a tu Espíritu, y porque frente, Dios de los cielos, nuestro sacerdocio que sustenta, Señor, la santidad a Jehová, en siempre mirar a ese novio y a ese novio y a esa novia, Padre, de un valor eterno que es el valor de tu pacto y el valor, Señor, de lo sellado y el valor, Señor, de lo consumado. Por eso bendecimos que este sello, Señor, y esta consumación devuelven, Señor, siempre lo que está en medio de nosotros y delante de nosotros. El color azul y el color amarillo del novio, de la novia, el color de lo sellado y el color de lo consumado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, vamos a orar ahora por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Igual le pido por favor a Pau, no sé si está sí, sí, para mecerlo, por favor. Sí. Mm, mm, mm. Vamos a, por favor, si me ayuda, hagámoslo así. Sí, vamos a agradecer. Si alguien quiere ayudarnos, no hay problema. No, no, no está bien. Si alguien quiere ayudarnos, por favor. Katia, por favor. Vamos, vamos a mecer, vamos a bendecir el mecimiento que tenemos. Permítame, permítame orar nada más.
Padre de los cielos, es una bendición que el Evangelio, es una bendición, Dios de los cielos, que tu sangre preciosa, que lo más alto, Padre, lo podamos predicar y lo podamos hacer, Señor, a dar. En el nombre de Cristo Jesús, este mes y este año que se ha completado a través de ese Adar glorioso, bendigo porque ese Dios de los cielos es el que, esa diestra gloriosa tuya, ese Adar glorioso tuyo, ese es lo que nos devuelve, Padre, el precio, el precio, el valor de, de lo que tú nos has dado, nos has encargado, que es aquí el centro de las naciones, Padre. El valor que le quitamos a ese, a ese valor de Judas, de un campo de sangre, ese valor quitado, Dios de los cielos, a, a ese precio, a las monedas, a esa plata, Señor, a ese herrumbre, quitado, Dios de los cielos, a ese Judá, a ese nombre, Señor, a esa iglesia que no conoce ni su diestra ni su izquierda, y quitado a ellos, Padre, pues quitado en nosotros, porque lo que nos devuelves, Padre, es el precio, es el Adar glorioso de lo que va adelante de nosotros. Porque, Señor, lo que va adelante, como lo dice el libro de Miqueas, en el nombre de Cristo Jesús, lo que va adelante de nosotros, Señor, es esas vestiduras, es ese azul, ese dorado, es en el nombre de Cristo Jesús, es ese Adar majestuoso, Padre, que va delante de nosotros y que nos has devuelto, porque lo que va adelante siempre será el tiempo tuyo, lo que va delante de nosotros, Señor, será esa alegría, Padre, esa danza, ese pandero que tú nos has devuelto. Y lo que va delante de nosotros siempre, Señor, será la santidad de a Jehová. Por eso yo bendigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque eso es lo que nos hace ser hijos, el que podamos seguir nuestra mente y nuestro corazón con esas vestiduras de lino fino, que sostenidas, Señor, por ese azul de novios, que sostenidos, Dios de los cielos, por ese Adar glorioso de tus cielos, hoy podemos llevarlas para Pascua, Padre. Y por el valor que tú has concedido a cada uno de tus hijos, Padre, para que lo que reciba, Señor, lo que se reciba y lo que levante y lo que se levante sea siempre la bendición de poderte dar a ti, Señor, el primer valor, que es el valor, Señor, de tu sangre, el valor de tu evangelio, el valor, Señor, de lo que produces en los cielos y en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, al norte, al sur, al este y al oeste, Señor, de nuestras generaciones, sea la libertad de que en el nombre de Cristo Jesús volvemos a una Pascua, no de un evangelio, Señor, que sabe a vinagre, sino, Señor, de un evangelio que sabe a sanidad, que sabe a bendición, que sabe a hijos. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tus hijos, Padre, que se acercan siempre a tu altar. En el nombre de Jesús. Amén. Al norte, al sur, hacia arriba, hacia lo alto y hacia tus cimientos, Padre, porque así es como pertenece lo que pertenece a ti, a la roca de nuestra salvación, lo que pertenece a tus cimientos, a lo alto, a la piedra angular, Padre de los cielos, a los cielos, que es el lugar del Altísimo, al norte, Padre de los cielos, al sur, al este y al oeste, que es el lugar en donde tu espíritu sigue moviendo, Señor, y sigue dispersando a esos dispersadores. Pero en el nombre de Cristo Jesús, a tu mesa y a tu altar, a tus hijos y a tus hijas, Padre, el mover de tu espíritu, el mover de las obras preparadas de antemano, que siempre, Señor, con pandero, que con alegría vuelven, Señor, a esa piel de nuestro corazón, a esos latidos de nuestro corazón, que es, Señor, ese Adar glorioso, que completó este mes, pero que inicia este Adar glorioso de este año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Estoy justo a tiempo, a un minuto tengo. ¿Qué necesitamos para Pascua? ¿Qué Adar necesitamos para Pascua? Este es el que necesitamos. Vamos a leer, por favor, 2 versículos. Eh, 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 Ya. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 11, verso 13. Ah. Zacarías capítulo 11, Zacarías 11, 13. Entonces Jehová me dijo, arrójalo al alfarero, precio a dar con que me valoraron. Entonces tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Estamos en el mes de Adar y el mes de Adar, como usted ve, es el mes de lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso? Ya le mostramos. Es el Evangelio. Y el Evangelio, el único que puede llevar el Evangelio, ¿quién es? Pues el que, como usted ve aquí, el que pertenece al campo de las 30 monedas de plata arrojadas, porque ese es el Adar que se convierte en ese campo. Sí, entonces esto, ¿por qué le digo yo? Porque esto sucedió con Judas. Su campo, ¿cuál fue su campo? Su campo fue un campo de sangre. Ahí murió, ahí se desarrolló. ¿Y qué fue lo más magnífico para él? Lo magnífico para él fue justamente la sangre. ¿Pero qué tipo de sangre? Una sangre sin valor. Por eso, el valor del Hijo está en la sangre. Así que nosotros a nuestra sangre tenemos que enseñarle el valor del Hijo, o el Hijo le va a enseñar a nuestra sangre para que le enseñe a todo nuestro cuerpo. No es tan fácil predicar estas cosas porque no es tan fácil mezclar estos idiomas, este idioma. Para mí no es tan fácil porque más bien esto es lo fácil, el idioma de Dios. Es lo fácil. Ahora, el libro de Miqueas, capítulo 2, también habla del Adar, capítulo 2, verso 8. ¿Por qué les hago mención de este? Porque ¿qué se necesita ahora? ¿Qué se necesita para la Pascua? ¿Qué se necesita para la Pascua? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para empezar el año y para terminar el año? Se necesita lo más valioso, el Evangelio. Porque ese es el valor de hijo hasta completar, eso es lo que vamos a llevar. Entonces, ¿en dónde llevamos eso? En nuestra sangre. En nuestra sangre, en la sangre de Cristo y nuestra sangre, que nos hace caminar como hijos ante cualquier circunstancia. ¿Ya? Ahora, ya tenemos valor. Ahora, ¿en dónde somos reconocidos? Aquí. Dice, hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo y de sobre las vestiduras arrebatáis el manto. Ya. Esto es, esto es chino a los que pasan confiados, a los que vuelven a la guerra. Esto es chino analizarlo sin la Pascua y sin el Adar. ¿Qué se necesita para Pascua?
se necesita vestiduras. ¿Ya? Primero se necesita lo más valioso, se necesita sangre. Si no hay sangre, si no hay vino, ¿qué hay? Pregúntele a Cristo en tiempo de Cristo qué hubo. ¿Qué le dieron en lugar de vino? ¿Qué le dieron a Cristo? Le dieron vinagre. ¿Por qué pidió Dios algo de tomar? ¿Por qué? ¿Porque estaba con sed o porque quería mostrarle lo que tenía? Entonces, por eso, ahora, si tenían vinagre, no tenían lo más valioso. Entonces, ¿lo más valioso qué era? Lo más valioso era el hijo. Y lo más valioso que les estaba dando era la capacidad de ser hijos. Pero ninguno de esos entendía eso. Y a lo máximo que llegaron es a vinagre. Entonces, ahora nosotros ya tenemos lo más valioso. ¿Ya? Y lo más valioso el vino es a dar. Tenemos que unirlo con ¿qué? Tenemos que unirlo con las vestiduras. Entonces, eso es lo que dice. ¿Qué va delante de las vestiduras? Delante de las vestiduras, ¿qué va? Delante de las vestiduras va el Adar. ¿Ya? ¿Y cuál es el Adar que va delante de las vestiduras? Este es ¿qué es lo más prominente? ¿Qué es lo que está más, lo más que va delante de las vestiduras? ¿Qué es? Entonces, necesitamos dos cosas para la Pascua. Prepare dos cosas. El único requisito. La Pascua necesita de el adorno más importante de las vestiduras. ¿Cuál es el adorno más importante de las vestiduras? El palpitar de su corazón. ¿En dónde está representado eso? En el pandero. Eso es lo que necesitamos, el pandero de las mujeres. ¿Ya? Y lo más prominente de las vestiduras, de lo que se puede arrebatar de las vestiduras. ¿Qué es lo que se puede arrebatar de las vestiduras? Ahí dice el manto. No, lo que se puede arrebatar de las vestiduras es el Adar que va adelante. ¿Cuál es el Adar que va adelante? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama, exacto. Nadie le puede, exacto, esto es parte de las vestiduras. Nadie le puede arrebatar la santidad a Jehová. Pero, ¿qué pasa si no tiene esto? Si le arrebatan esto, ¿qué sucede si le arrebatan esto? Indefensos, porque toda la santidad de Jehová se sostiene en esto. Se sostiene entonces, en la cosa más simple. Entonces, y por eso el próximo domingo, ¿qué es lo que le vamos a devolver? El simple. ¿Por qué el simple se pierde? ¿Por qué se pierde el simple? Porque pierde lo más simple. ¿Qué es lo más simple? Esto. Y coincidencialmente en hebreo tiene la misma raíz. Por eso me atrevo a decirle esto. Entonces el simple, ¿cuál es el simple? El simple, ¿qué necesita el simple? Bueno, usted vea en la Biblia simple. Esto es lo más simple. Pero resulta ser que esto sostiene la santidad de Jehová. Porque lo más simple le está diciendo, la santidad de Jehová está en dónde? Está en el novio, en no perder el azul. Así que esto es para el simple. Y esto necesitamos para Pascua. Porque esto es lo que va adelante, lo más prominente. Lo más prominente son dos cosas. Lo más prominente es el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, la circuncisión, ¿qué es la circuncisión? Pues porque estoy hablando de Pascua. La circuncisión es quitarle lo más prominente que tiene usted para devolverle lo más prominente que tiene Dios. ¿Qué es lo más prominente de Dios? No hay nada. Esto. El olfato. Exactamente. Entonces, el, es, el Espíritu de Dios, ¿sí? Lo más prominente, le devuelve
La condición de novio, porque va delante de usted, el novio no va cualquiera. ¿Y el novio con qué va adelante? El novio va por adelante con lo más prominente de las vestiduras. ¿Qué es lo más prominente de las vestiduras? ¿Por qué? Porque el novio, ¿qué va haciendo? Sonido, ¿qué va haciendo? Marcando tiempos. ¿Qué va haciendo? Devolviéndole el tiempo. ¿Qué va haciendo? Le va devolviendo el lugar al corazón, porque eso se une con su corazón, el tiempo y lo que hay en su corazón. Si marca el tiempo y su corazón no tiene tiempo y su corazón no es de carne, ¿qué pasa si su corazón no es de carne? ¿Qué pasa si su corazón no es de carne? Tengo que hacerle la figura. ¿Qué pasa si su corazón no es de carne? Resulta ser que todos, pues, ¿qué pasa si su corazón no es de carne? ¿Qué, ¿Qué pasa si su corazón no tiene carne? ¿Ah? No hay evangelio. Por eso, por favor, nosotros siempre hemos predicado y hemos aprendido a predicar que la carne es diabólica, pero resulta ser que el órgano en donde se establece la ley de Dios, ¿qué es? ¿Tiene que ser de qué? Tiene que ser de carne, porque ahí está el evangelio y esa carne tiene que transformarle su mente, y todo y transformarle su evangelio para que su evangelio y usted sea un evangelio de qué? Un evangelio de oro, de plata, de hijo, un evangelio de hijo. Y ahí sí, ese evangelio de hijo lo sepa su casa, lo sepan sus hijos y lo sepan usted. ¿Por qué? Porque el evangelio del hijo es el valor más alto con el cual usted pasa, sigue y transita. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos esto para la próxima semana y para Pascua. Y necesitamos esto. ¿Sí? Para que nuestro evangelio tenga que, para que nuestro Adar tenga que, para que nuestro Adar tenga vestiduras y nuestro tenga gloria y tenga evangelio. ¿Alguna pregunta? ¿Está difícil? ¿Sí ve? Facilito se simplificó todo. Ese es el idioma de Dios, es más fácil. Pero como tenemos metido tanto evangelio, no podemos caminar como hijos. Queremos caminar como ángeles, queremos caminar como espíritus, queremos. Y total, y total, tenemos que cambiar de piel, pues, y para cambiar de piel, ¿qué tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Ya pasan los 10 años, tiene que cambiar, ya pasamos los 50 años, tenemos que cambiar, pues. Y ahí nos toca cambiar y tenemos que atravesar como hijos hasta por donde los doctores, pues. Pero si nos quedamos esperando el milagrito, se nos va la edad, ¿ya? Así que eso a sus hijos también, porque sus hijos van a pasar lo mismo que usted ha pasado. Claro, quitado las maldiciones y todo, pero todito les toca pasar, porque así es el mundo. Entonces, ¿qué les va a dar usted? Para pasar, ¿qué necesita? El evangelio de hijos. Entonces, ¿qué tenemos que sanar? ¿Qué estamos sanando? El evangelio. Exacto. Porque si no sanamos el evangelio, nos quedamos en evangelistas, pero no llevamos un evangelio de hijos. Así que con el Adar, eso es lo que estamos recuperando. ¿Y, ¿Y por qué les mencioné esto? ¿Por qué? ¿Por qué era que les mencioné? Por lo que, por Adar, recuerda, por Adar. Porque el Adar va adelante el Adar desde el primer mes hasta el último mes. Ahora entonces por eso
Dios hoy nos devolvió el Adar. Hoy nosotros estamos dando Adar a nuestra casa. Nos devuelve para poder pasar con Pascua este Adar. Así que es por todo eso por el Adar. Sí, por favor. Ya. Todo, todo por valor. Muy buena pregunta. Todo por valor. ¿En dónde? Entonces vamos a la primera Pascua. Aquí está el poste. La primera Pascua, ¿en dónde debía ponerse? ¿En qué lugar? A ver, ¿en qué lugar estaba la sangre ese para poner en los postes? ¿En dónde estaba? Primero, ¿en dónde estaba? No, en la primera Pascua a Moisés le dice, usa, sí, yo sé, yo sé, pero gracias por la pregunta. Si tienen, pucha, vamos por la pregunta. Éxodo 2. Esta es la parte que quiero que diga. Éxodo 2. El lugar en donde debe estar. Éxodo 12. Hay el versículo que no, espérense, déjeme ver si es de 7 que el que yo. Hay una parte que dice, el cordero guardará el 14, lo matará, y la noche tomará la carne y pondrá los postes en el interior donde lo coma. Sí, perdón por la pregunta. Aquí, aquí está. Éxodo 12:22. Le voy a hacer la figura. La pregunta es, ¿en dónde está la sangre? Esa es la pregunta. Capítulo 12, verso 22. Ahí, ¿en dónde está la sangre? Dice, tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está ¿en dónde? Que está en la vasija. No, los judíos, hasta los judíos saben, y los judíos hacen el símil. Ellos, escuchen, ellos hacen el primero, voy por la parte judía, que es la que nos acerca, pero para que usted si oye, usted corrija. La parte judía dice que tenían que sacrificar, ¿sí? Al, al animal le sacrificaban justo aquí, justo en el dintel, justo aquí. Aquí ponían la vasija, esa era la orden. ¿Me explico? Entonces, pero la Biblia dice que no era así, sino que era aquí, que la carne, la sangre debía estar aquí, en la base. ¿Por qué en la base? ¿Por qué en la base del poste? ¿Sí? Nuevamente, porque es el valor más alto que tenía que de aquí subir. Ya, le cachó. Si ve que el idioma es más fácil, ya, el idioma de Dios es más fácil. La sangre de Cristo es el valor más alto que debía estar desde lo más bajo y que tenía que levantarse ¿a dónde? A ponerle en el poste, levantarle al poste, levantarle hasta el dintel. En Ezequiel no habla de dintel. ¿Por qué? ¿Sí ve? Porque ya le quitó el valor del dintel para ponerle el valor más alto. Y el valor más alto es el valor de hijo. Ellos todavía no conocían. Pero ¿en dónde empieza la sangre? Lo más alto empieza para que luego lo más alto nuevamente se levante. Y lo más alto es el valor de caminar, de, de donde sea, levantar al hijo y caminar y levantarse como hijo. Lo más alto comienza desde donde Dios levantó lo más alto. Porque mientras todos le vemos el valor más bajo, Dios empezó desde lo más alto.
que es desde donde tomó al varón y la hembra. ¿De dónde? De la Adamá. Y la tierra de él. ¿Y por qué se llama Adamá? Porque exacto, porque no tiene sangre menstruosa, sino tiene una sangre que vino a purificar la tierra para levantar hijos e hijas. Entonces, ¿de qué sangre está hablando por eso? ¿De qué está hablando? Lo mismo, del evangelio. ¿El evangelio de quién? Entonces, aquí hay que curar. Hay que, hay que curar al evangelio, porque todos los evangelios, si no tiene el valor de la sangre, no tiene valor de hijo. Y si eso no tiene en su corazón, olvídese, como dice la Gladysita. Todo está escrito, como decíamos, en el Adar, en lo glorioso. Y lo glorioso es el valor de lo que va delante de nosotros. Por eso, ya sabe, para Pascua, los únicos los que pueden portar eso, ya sabe quiénes son. Ya hemos estudiado por qué el pandero y por qué las cosas. Marca el pandero. ¿Qué le está diciendo con cada latido del corazón? ¿Qué le está diciendo? Evangelio. ¿Qué le está diciendo? Perdón. ¿Pero qué le está diciendo? Le está diciendo hijo. Le está diciendo, exacto, tienes a dar, le está diciendo hijo. Por eso a nuestros hijos, ¿se da cuenta? ¿Qué tenemos que enseñarle? A dar. Es el valor más alto. Entonces, y el diezmo y la ofrenda, ¿sí ve? Ahí se da cuenta a dónde pertenece, a dónde pertenecen los recursos económicos. Porque hasta el santuario tiene recursos económicos que pertenecen al santuario. El dinero, por eso se llama dinero del santuario. Pero bueno, nos tomamos unos minutos porque ya estamos preparándonos para la Pascua. Bueno, así como empezamos, gracias, perdón. Entonces recibió el Adar. Ya, exacto. Eso es lo que necesitamos. Por ese Adar glorioso de tu santuario, por ese Adar glorioso de tu evangelio, por ese Adar glorioso de lo que va delante de nosotros y por ese Adar glorioso, Señor, de tenerlo en nuestro corazón, de tenerlo, Señor, en nuestra mente, de tenerlo en nuestras vestiduras, porque, Padre, llevamos el valor del novio y la novia. En el nombre de Cristo Jesús, lo recibimos, lo sellamos, Padre, con tu espíritu y lo completamos, Padre, como lo que tú lo haces con toda la unidad de varón y hembra, para que en el nombre de Cristo Jesús, estos que nos acercan a la Pascua, pues sigan llevando el Adar glorioso de las buenas nuevas, del mes de Adar a las buenas nuevas del primer mes y nos hagan caminar pisando, no un milagro, Padre, de abrir las aguas, sino pisando a quien tú pisaste cuando abriste las aguas, a esa serpiente antigua, pisando, Señor, a esos dragones, pisando, Dios de los cielos, a ese leviatán, para que, Padre, nuestros pies lleven en cambio, en lugar, Padre, de llevar una mordedura de leviatán, una deuda, Señor, impagable, lleven, Señor, un evangelio, Señor, de sanidad, un evangelio de hijos que por donde quiera que pasan, van dejando la huella de los pies que llevan las buenas nuevas, que llevan, Señor, tu bendición. En el nombre de Cristo, en unidad de Espíritu, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero pero benditos también, Señor, los que van en el nombre del Señor, porque van llevando las buenas nuevas en su corazón, en un corazón de carne. En el nombre de Cristo Jesús, inmunidad de espíritu, que el Señor les bendiga, les guarde, alce su rostro, tenga misericordia de ustedes, levante su rostro y refleje la tierra del primer evangelista, del rey de Shalem. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Bendiciones.
Amén. Amén, Marquito. Así.